Bienvenidos al cuarto destino de nuestro increíble crucero transatlántico. Hoy llegamos a Funchal, en la hermosa isla de Madeira, Portugal. Y no solo eso, esta es mi primera vez en Europa y no se imaginan lo emocionada que estoy de compartir esta experiencia con ustedes. En este episodio exploraremos la encantadora ciudad, visitaremos el colorido pueblo pesquero de Cámara de Lobos, disfrutamos de un mirador con vistas espectaculares, nos perdimos entre paisajes que parecen sacados de una postal y de casualidad vimos hasta la casa de Cristiano Ronaldo. Y si estás planeando venir en crucero, te daré información valiosa para que aproveches tu escala al máximo. Quédate hasta el final y acompáñame en esta jornada única donde comienza una nueva etapa de este viaje y emociones en tierras europeas. Y ya estamos llegando a nuestro próximo destino después de 6 días en alta mar y miren qué espectáculo, qué bella esta vista de la ciudad de Funchal de noche, porque todavía no amanece, son apenas las 7 de la mañana. Me encanta, bello, bello, bello. Y ya nos encontramos fuera del barco, estamos caminando hacia la calle. Esto es como un área techada, como del terminal como tal, porque aquí es la primera parada del crucero. Este crucero es de 23 noches, pero hay unos que son de 15 días, que por ejemplo entonces ahí finalizan aquí en Portugal. Hay otros que son de un poco más días, se paran en otro de los destinos que vamos a ir. Así que vamos a ver cómo vamos a llegar a la ciudad como tal. Y estamos buscando una ATM, porque aquí la transportación pública tienes que pagar en euros y no tenemos euros, tenemos pues dólares y tampoco aceptan tarjetas, así que necesitamos buscar una ATM para sacar dinero en euros. Y así se ve, miren, el terminal de cruceros aquí en Funchal. Aquí tenemos otro barco aquí al lado, no sé cuál es el nombre, pero ese está juntito con nosotros. Y hay que caminar todo esto para poder salir de aquí del puerto como tal. Y miren estos carros antiguos aquí, qué brutales, me encantan. No sé por qué motivo están aquí, ¿verdad? Pero si se quiere tomar la fotito. Y más adelante, miren, está el área de taxis. Yo les recomiendo que hagan un itinerario de lo que quieren ver. También les recomiendo que vean las excursiones que ofrece el barco. Y de acuerdo a eso también usted puede planificar su tour privado, ¿verdad? Ya sea con un taxi o si usted quiere recorrer la ciudad caminando. Acabo de preguntarle a uno de los taxistas y es que hoy es Viernes Santo y hay muchos lugares de los que yo pensaba ver cerrados. Los que están abiertos pues son los que son de entrada libre, que no tienen un gate como tal, que son unos parques, miradores, así que vamos a ver de lo que yo tenía planificado que vamos a poder ver. Esto es una isla que tiene muchas montañas y miren, para salir del puerto, miren esta es como una montaña de roca y allá tienen una estructura, miren qué brutal, me encanta. Y aquí pues un túnel para poder salir. Miren, y encontramos la ATM, está justo saliendo de la montaña de piedra a través del túnel. Mira, un poquito más adelante, aquí está la TH, por si necesitan sacar dinero en euros. En las afueras del terminal, miren, van a encontrar también taxistas que le van a ofrecer, dice a mejor precio, no sé, no verifiqué, pero dentro del puerto nos ofrecieron un tour por $150 para Ricardo y para mí. Sin embargo, si iban 2 personas más, pues eran $75, así que si vienen en grupito, pues salen mejores los precios de los tours aquí con los taxistas como tal. Saliendo del terminal, miren, cerquita vamos a encontrar la Plaza CR7. Esta plaza es dedicada a Cristiano Ronaldo. Por si ustedes no sabían, él nació aquí en esta isla de Madeira. Y al lado está el museo, que no vamos a entrar, pero les voy a dejar saber dónde es que está ubicado y el costo de la entrada para que si a usted le interesa o si es fanático del fútbol y de Cristiano Ronaldo como tal, pues sepan que pueden venir aquí
y visitar este museo y esta plaza que tiene una vista hacia el área de los barcos bien bonita y el mar y el sol y las montañas, de todo. Más en la tarde vamos a ver si nos da tiempo y si está abierto un bar que tiene muchas camisetas y muchas fotografías firmadas por Cristiano Ronaldo, así que vamos a cruzar los dedos a ver si está abierto el día de hoy. Aquí van a encontrar también restaurantes, miren, este se llama CR7 Corner y aquí te venden pizza, hamburger, cervezas y vino. Vamos a entrar para allá para ver qué tan grande es. Ah, miren qué chévere. Está bien nice. Y aquí tienen las mesitas por si te quieres sentar afuera con la hermosa vista que hay desde aquí. Justo al lado del restaurante van a encontrar el Museo de Cristiano Ronaldo. Miren qué brutal aquí. Este spot para tomarse una buena foto, por lo menos. Y ya saliendo de la plaza, miren este mural también de él, desde sus comienzos hasta el 2016 por lo menos fue que se inauguró esta plaza, así que hasta esa fecha. Y miren aquí la estatua de él para tomarse la foto del recuerdo, que por supuesto voy a tomarme ahora. Aquí también te ofrecen tour en tuk-tuk y miren, aquí tenemos los precios. Tenemos un city tour por 1 hora 50 euros y así sucesivamente. Tenemos esta atracción que es bien famosa aquí, sin embargo en esta ocasión no nos va a dar tiempo de ir, esos que te tiran por ahí en esos carretones. Y entonces tenemos aquí para el Tropical Garden, Botanical Garden, Cámara de Lobos, que yo quiero ir ahí, pero creo que voy a ir en taxi, que ya entiendo que es menos dinero de 70 euros. Y aquí también tienen unos miradores para tú ir ver la ciudad desde lo más alto aquí, porque ya como les había dicho, es mucha montaña, pero miren, 70, 90 euros. El tour más largo son 2 horas y media. En este paseo, ¿verdad?, que peatonal que hay desde el puerto, he visto muchos locales corriendo. Mira, ahí vienen 3 a la misma vez y de verdad es que hay personas de todas las edades corriendo por aquí, así que aquí en Madeira les gusta mucho correr. Vamos a ir a un parque y como esta isla todo es montaña, ya encontramos nuestra primera cuesta. Así que miren, hoy el día promete, vamos a hacer ejercicio, menos mal que yo ayer me lo cogí libre del gimnasio. Y estamos haciendo entrada al Parque Santa Catarina, aquí en Funchal. Miren qué bonita esta fuente, este lago. Por aquí pues obviamente hay muchos caminitos. La gente viene a hacer muchos ejercicios y también tenemos unas vistas bonitas. Vamos a ir para el área de allá. Yo estoy asfixiada, ¿saben? Una cuestita pequeñita que subimos y estoy asfixiada. Y les digo, la temperatura está como en los 60 y yo tenía frío, me puse un abrigo y ya estoy sudando. Así que les dejo ese detalle por ahí para que sepan. Para que no carguen nada, miren, mejor bajen y aguanten un poquito el frío que después se les va a quitar, por lo menos si vienen esta época del año que estamos a mediados de abril. Aquí hay una cafetería, pero lamentablemente hoy está cerrado. Aquí vamos a hacer entrada al parque de niños. Miren qué bonito está esto. Este sí que tiene una vista espectacular allá al puerto y está todo bien limpiecito, bien mantenido. Miren el pasto bajito. Wow, aquí sí que los niños deben disfrutar y los papás también con esta hermosa vista bien relajante mientras los niños se divierten aquí en estos jueguitos que hay. Miren qué bello, me encanta. Y miren para allá, tienen más actividades para los niños, columpios, chorrerita, pero a mí lo que me gusta es esto. Miren esto, qué espectacular, bello. El día hoy está un poquito nublado, pero está bien porque el sol cuando sale te nubla la vista y ahora podemos tener una vista espectacular. Wow, me encanta. Miren el contraste de las montañas, los barquitos, el mar, los cruceros. Espectacular. Caminando hacia la Catedral de Funchal, miren, nos encontramos otro jardín. Este es el jardín municipal de aquí de la ciudad y miren esta fuente qué bonita. Allá está la avenida principal
Y miren esto aquí. Nada más escuchar la fuente y miren los patitos, qué bonitos ahí. Y miren estos árboles, qué grandes, qué altos. Dios mío, miren esto. Y miren este aquí, este es como más viejito. Wow. Vamos a seguir por aquí, miren aquí, déjame ver de quién es esta estatua. Karl Brylov, un pintor ruso, miren. Y a pesar de que hoy es día de fiesta, es Viernes Santo, pues parece que los artesanos saben que llegan cruceros, hay 3 cruceros hoy, así que miren, ellos ponen sus mesitas aquí. Vi algunas tiendas también allá en la avenida que están abiertas, así que si usted se quiere llevar su recuerdito y viene en un holiday, no se preocupen que siempre van a haber alternativas. Este parque es más pequeñito, pero miren, sirve para descansar un poquito del sol porque ya hace calor, allá adentro hace un fresquito bien rico, así que cuando vengan del Parque Santa Catarina hacia la catedral se lo van a encontrar, así que lo pueden cruzar y después bajar otra vez a la avenida y seguir en dirección hacia la iglesia. Este monumento es de Joan Gonçalves Zarco, perdonen si lo pronuncio mal porque está en portugués. Y él fue un caballero explorador de aquí y es famoso por haber redescubierto y colonizado el archipiélago de Madeira al servicio del infante Enrique el Navegante. Llegamos a la catedral y escucho un coro, así que vamos a ver si podemos entrar. La Catedral de Funchal es conocida oficialmente como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Su construcción se inició a finales del siglo XV y se extendió hasta principios del siglo XVI. Es uno de los monumentos históricos más importantes de Madeira y una de las pocas estructuras portuguesas que quedan del periodo del reinado de Manuel I. En el 1910 fue clasificada como Monumento Nacional en Portugal. Al lado de la catedral, miren, Ricardo vino a comprar una botellita de agua a este lugar, miren qué bonito. No creo que sean gelatos como tal, pero venden crepes, churros, waffles. Y miren la decoración, muchachos, al que no tengan deseo de comerte algo de esto, cuando entras aquí, miren, se te abre el apetito, está hermoso el sitio. El sitio se llama Gelatería Italiana Venecia, así que eran gelatos eso, yo pensé que no porque se veían como muy dulces y raros, pero miren, deben saber bueno. Así luce el Banco Santander aquí en Madeira, qué bonito. Encontramos una tienda de recordatorio y ahora como estamos coleccionando imanes, miren, están a 1 por 2 euros y 3 por 5 euros, que valen la pena. Están estos que están aquí y estos de acá y entonces vimos este que nos encantó, porque este tiene como que el diseño de la isla, más las casitas en las montañas. En este momento les estaba grabando este puesto donde vendían, según nosotros, un tipo de nueces, las cuales estaban hirviendo en una olla. Y si estás siguiendo esta serie te habrás enterado que algunos videos de este viaje se me dañaron y este quedó congelado. Miren, nos dio tanta curiosidad que vamos a comprar, valen 6 por 2 euros. Así que vamos a ver qué tal. Thank you. Vamos a ver, Ricardo va a probar. Sí, son nueces, pero son diferentes. Son más grandes. Sí. Déjame ver aquí. Ahí está. Mira, a ver. Si Ricardo dice que son buenas, por aquí. Nene, estos son panes pepitas. ¡Ah! Para mí que sí. Eso no pinta bien porque las panas de pepita tienen un efecto. Yo hace años que no pruebo pana de pepita. Déjame ver. Digo, no sé, sabe a eso. Déjame ver yo. Sabe a eso. Esos son panas de pepita, no son ninguna nueces. Están buenas, pero si uno come mucho, eso no es bueno, no es bueno. Te dan muchos gases y por donde no deben salir. Y si quieren tener una idea de cuánto te puede costar un apartamento de un cuarto, miren, aquí tenemos uno en 310.000 euros. Este otro en 395. Miren este en 460.000.
Así que hay que ahorrar mucho dinerito si quieren comprarse un apartamentito aquí. Antes de llegar a la zona antigua, vamos a ir al mercado Dos Labradores. Este mercado era un punto de encuentro entre los agricultores y los pescadores y donde se intercambiaban productos frescos y artesanía. Así que vamos a ir a echarle un vistazo. Miren, este es el mercado, sin embargo, hoy lo que está abierto es lo que está dando hacia la parte de afuera de él porque la entrada está cerrada. Por lo que ya les he dicho en unas cuantas ocasiones que estamos en Viernes Santo. Por lo menos tienen sus cositas aquí para que tú comas, bebas, tienen tiendas de gelato, de café, de repostería, pero vamos a pasar la cámara por esas rejas para ver qué se ve en la parte de adentro. Miren, hasta flores y plantas hay aquí. Mire, así luce por dentro el mercado. Hay muchos puestos de plantas. Veo que tiene como un segundo piso también. Una pena que esté cerrado el día de hoy porque también tiene restaurante donde usted puede venir y comer. Miren este mural, qué bonito también. Así que vamos a continuar nuestro camino hacia la zona antigua para ver si hay tiendas o restaurantes abiertos. Y si no, pues también allí hay muchas cosas bonitas para ver. Ya estamos haciendo entrada a la zona antigua de aquí de Funchal. Y esta calle que se llama Santa María, Rúa Santa María como tal, es la calle más antigua de la ciudad. Y aquí se encontraban edificios gubernamentales, sin embargo, estaban en abandono y en el 2010, por la iniciativa de un ciudadano en conjunto con entidades privadas y públicas, se les dio vida con artes pintadas en sus puertas. Como ven aquí, miren esto qué bonito. Y entonces así cobró vida esta calle y ahora es una atracción turística. Miren, en la misma calle no he visto ningún restaurante abierto, sin embargo en algunas calles alternas como estas que tengo aquí, mira, hay cafeterías abiertas, así que no hay problema, si nos da hambre nos podemos comer alguito ahí. Además de restaurantes, también tenemos apartamentos de vivienda y miren aquí también con sus puertas pintadas, miren qué bonita esta. Y aquí también van a encontrar tiendas de recordatorio y miren, esta está abierta, miren qué bonita esa pintura. Y miren esos dos chicos allá arriba con pinceles en la mano. Miren, encontramos un restaurante abierto, se llama Galería Restaurante. No vamos a entrar obviamente, pero les quiero dejar saber más o menos los precios de las comidas aquí. No son tan caros. Mira, una sopa 6,90 euros. El cambio al día de hoy es 1 euro, son $1,14. Y miren, aquí tenemos especialidades en carnes, 19,50 euros. Tenemos risotto, miren, 17,90. O sea que los precios están bastante razonables para hacer un sitio tan turístico. Puede ser que entonces, como es temprano, son las 10:45 de la mañana, ahora sea que están abriendo los negocios aquí en la calle. Miren esta tienda de patitos. Nunca había visto yo una tienda específicamente de patos. Miren qué chévere. Eso lo usan mucho en los cruceros también, no sé, como que los esconden para que los busques. Pero miren qué bonito. Otra tienda de recordatorios y de ropas también. Mira el gatito, mira. ¿Qué pasó? Mira, mira. ¿Qué fue? ¡Qué bonito! Ese es el guardián de la tienda. Ahí viene una motora, hay que tener cuidado. Están abriendo definitivamente los restaurantes ahora, miren. ¡Wow! Y se ve bien esa comida. Aquí esto es de marisco, miren. Esta área de acá. Aquí tenemos pastas, carnes. Y hay ATMs por todos lados. Hemos visto ATMs por todos lados. Otra tienda de recordatorio. Y seguimos viendo puertas pintadas. Esta sí se me parece más a lo que es Funchal porque tiene las casitas en las montañas.
Está bien bonita esta pintura. Y aquí tenemos la puerta que te dice que estás en la zona Belja, que eso es la zona antigua de aquí. Me perdonan si yo no pronuncio muy bien el portugués, por favor. Saliendo de la calle Santa María, doblas a la derecha y entonces ahí vas a encontrar como un parquecito. Puedes seguir caminando o puedes entrar a través de un hotel que también hay allí y vamos a encontrar una playa. Me dicen, porque me encontré un muchacho en el camino y me dice que es bien bonita, lo único que no hay arena, pero vamos a echarle un vistazo a ver. Y también veo desde acá un castillo bien brutal, vamos a ver si eso es parte del hotel o si es una atracción. Y también aquí cerca saliendo les voy a informar sobre el teleférico, que no lo vamos a coger hoy porque no lo tenía contemplado y ya me dicen que hay una fila bien larga. Desde ahí van a tener unas vistas espectaculares, te lleva a un jardín que hoy está abierto y también te lleva a otra atracción que te tiran por unos carretones que ya les había dicho más temprano y hoy está cerrado también, así que y como yo quiero hacer la atracción, pues yo en otro crucero que cojamos que pare aquí en Funchal, pues entonces esa es la atracción que queremos hacer. Pero cuando salgamos de aquí de la playa, pues yo le doy toda la información. Miren qué hermosa esta vista ahí con los barquitos. Miren la gente metida en el agua, eso tiene que estar frío, pero frío, frío, frío. Son bien valientes, muy valientes. Esto debió haber sido un fuerte aquí y miren, ahora entiendo que es un hotel, restaurante. Miren qué bonito, estamos bordeándolo para ver hasta dónde salimos, porque de verdad es que vale la pena caminarlo y ver este paisaje, este sol con la combinación de la brisita, bien chévere. De verdad es que me está encantando Funchal, así que puedo venir varias veces en crucero que no me voy a aburrir. Bueno, aquí ya hay un portón, no podemos pasar para allá, tenemos que virar. Estamos en la parte de adentro del fuerte, sí es un restaurante como les había dicho, no es hotel, aparenta ser como hotel, pero no lo es. Y el fuerte se llama el Fuerte São Tiago. Espero haberlo pronunciado bien. Y saliendo del fuerte, miren, tenemos este restaurante mexicano. Está chévere, una buena alternativa por si tienes un bajón de comer comida mexicana. Salimos otra vez al principio del parque. Miren, a esta parte de aquí, que es la que uno va a encontrar cuando salimos de la calle Santa María, la calle antigua, pero también toda esta área es la zona antigua de aquí de la ciudad. Ahí hay un sinnúmero de restaurantes y están abiertos, o sea, le están abriendo ahora como que poco a poco porque ya casi es mediodía. Y si sigues caminando por el parque vamos a encontrar el área del teleférico. El costo son 20 euros ida y vuelta y el recorrido son aproximadamente unos 15 minutos. Lo que sí es que se recomienda que vengan bien temprano porque no vas a hacer fila. Ya les voy a mostrar la fila que hay a esta hora que son las 11:30 de la mañana, que no es tarde porque el barco se va como a eso de las 5, pero ya hay filita. Si corre rápido o no, pues no sé, vamos a ver. Miren la fila que hay y eso es dando una vuelta hasta allá arribota, pero eso, mira, eso es friendo y comiendo. Salen unos y entran otros. Vamos a ver, mira, sí, ya están caminando. Así que pues hay que venir con paciencia para hacer la fila, pero mira, ya se está moviendo. Así que quizás puede hacer una fila de unos 40 minutos. Y esta fila es cuando ya tienes el ticket, o sea que hay una fila para comprar el ticket y otra fila para entrar y coger el teleférico. Así que miren, eso es como si fueras a hacer las filas de Disney. Y la fila continúa en la parte de adentro, no sé si se ve desde acá, ¿verdad? Pero estoy viendo que eso da como una vueltita más. Al otro extremo tienen la entrada que es para comprar el ticket como tal. Esta sí que está, mira, vacía. Aquí no hay mucha gente. Aquí te venden el ticket rapidito. Y miren, si quieren comprar el ticket solamente para un way, que obviamente si vienes de turista eso no creo que vaya a pasar, pero son 10 euros. Pero ahí les dejo el dato por si es que vienen en avión y van a quedarse varios días y entonces van a quedarse allá en un hotel, pues ya saben, 10
euros por una sola ida. Y si quieres ahorrar tiempo, puedes comprar los tickets online. Aquí mismito puedes venir y escanear y entonces hacer tu compra. Saliendo del teleférico van a encontrar taxistas y entonces nosotros como queríamos ir a un bar y a un mirador que es en otra ciudad, es como lejito, pues entonces le preguntamos al señor y él nos recomendó otro mirador que es mucho mejor y nos va a esperar, nos va a llevar al bar y nos va a regresar aquí a Funchal al barco y nos va a cobrar 25 euros por cada güey, o sea, 50 euros ida y vuelta, así que vamos allá. Pero miren, de camino vi las letras de Madeira y como el taxista nos va a dejar en el barco, nos paró ahora para que nos tomáramos la foto rapidito. Esta es la casa de Cristiano Ronaldo. De camino a Cámara de Lobos, otro municipio de Madeira al suroeste y a 10 minutos de Funchal, disfrutamos de hermosos paisajes mientras el taxista nos daba información de la ciudad, lo cual apreciamos muchísimo. Él nos recomendó visitar el mirador do Pico da Torre, ubicado a 205 metros sobre el nivel del mar, y el cual fue nuestra primera parada. Ya estamos en la parte de arriba del mirador, estos son antenas de teléfono. Y entonces esto que estamos viendo acá es el acantilado del Cabo Girau, que es uno de los más altos de Europa. Y aquí en este mirador tenemos esta cruz y es que aquí también se lleva a cabo la procesión de Jesús el domingo de resurrección. En esta isla viven 260,000 personas y a pesar de que es grande no vive tanta gente porque todo es montañas. Y en esta parte que nos encontramos es donde más habitantes hay porque hay otra parte donde llueve mucho, entonces es tan montañoso que de verdad pues no se puede construir. Toda esa información me la está dando el taxista mientras nos está recorriendo por todos estos sitios. Vamos a seguir dando aquí la vuelta 360. Miren, aquí también tenemos la vista a lo que es allá el océano. Y entonces por aquí esta escalerita usted puede bajar, hacer otras tomas hacia el mar y llegamos a la calle. Y seguimos viendo guineos y es que en esta parte de la isla se cosecha muchos guineos. Vamos a ir a un bar aquí en Cámara de Lobos que se llama Filhos del Mar o Filhos del Mar y los hijos del mar. Así que vamos para allá. Cerca del bar, miren, tenemos estas callecitas con muchos restaurantes que están bien bonitas. Y miren estos callejoncitos por aquí. Hay que subir cuestitas. Y a este lado también tenemos esta calle con más restaurantes y allá al final me imagino que debe haber una vista bien bonita. Deja ver si me da tiempo de llegar hasta allá porque el taxista nos dijo que 30 minutos a 1 hora nos iba a esperar. Miren, el bar aquí es uno bien pequeñito y vamos a ir a probar la poncha que dice que es la original y dicen que es la mejor que se bebe aquí en Madeira. Vamos a entrar. Me encantan los sitios así pequeñitos y acogedores. Y entonces miren aquí todas las fotos que tienen de Cristiano Ronaldo. Esto es algo bien típico también de aquí, de este bar. Aquí tenemos, miren, otra foto de Cristiano. Y entonces aquí miren este cuadro con fotos de cristianos, todas firmadas por él. Aquí balones también firmados por él. Y miren, tienen que mirar al techo, porque también en el techo vemos cuadros con las camisetas y también firmadas. Mira aquí, también tiene un mensajito en portugués. Miren qué nice. Y aquí tenemos esta vitrina, miren, también con camisetas, gorras
Aquí tenemos, miren, hasta zapatos. Y miren aquí también balones. Mírenlo a él ahí, el chiquitito, Dios mío. ¿Quién iba a imaginar a esa edad que iba a llegar tan lejos? Si eres fanático del fútbol y más de Cristiano Ronaldo, no te puedes perder esta visita a este bar aquí en Cámara de Lobos. La que atiende el bar me dice que todas esas camisetas que están aquí en el techo las ha usado Cristiano Ronaldo en distintos equipos, en distintos torneos. Vi por ahí hasta una de la FIFA del 2018. Así que aquí en este bar hay mucha historia de este gran futbolista. Yo estoy con el desayuno, pero tenía que probar esta bebida típica de aquí. Miren, esta es la poncha y esta es la original y te la venden sin hielo. Voy a probarla a ver. Está fuerte, ¿sabe? Y entonces nos pedimos esta otra que es de maracuyá, de parcha. Y esta me la dieron con hielo. Ay, no, la de maracuyá, porque la otra, como no tiene hielo, se siente más fuerte, así que yo voy a esperar que se derrita un poquito la de parcha y me la tomo. Así que salud por Cristiano Ronaldo y todo el éxito que ha tenido. La señora del bar nos dijo que aquí vendían un bolo de caco, que esto es un sándwich también bien típico de aquí. Este se llama Siete Mares. Y entonces ya lo ordené. Me costó solamente 4,50 €. Lo pedí para llevar porque Ricardo está allí en el bar con los tragos. Es que de verdad estamos con el desayuno y no nos podemos tomar esos tragos así sin comer nada. Y ya tengo mi bolo en la mano. Mira, se tardaron bastantito para hacer algo tan pequeño. No es un menú de comida como tal, pero vamos a ver ahora qué tal sabe. Ya me moví al otro bar. Miren, esto tiene un olor. Esto es como un pan pita y lo hacen como en una piedra. Y entonces te lo venden con ajo y perejil. Y también lo puedes pedir en sándwiches. Pero vamos a ver qué tal. Está brutal. Como un pan con ajo. Pero es diferente porque como lo hacen en esa piedra, no sabe a un pan normal con ajo. Así que está bien rico. Ya puedo decir que probé algo típico de aquí de Madeira. El bolo más el ponche. Mira, le pregunté a la que atiende el bar que qué relación tenía con Cristiano Ronaldo, porque de verdad es que tiene de todo allí, firmado por él, fotografías también con ella y con el esposo, supongo yo. Y nada, me dice que es muy amigo de ellos, no son familia. Pensé en algún momento que eran familiares, pero no, son muy amigos y me imagino que él frecuenta bastante este sitio, que está de verdad bien chévere. El poncha, que no es ponche, es poncha. El de maracuyá, espectacular, de verdad. Y al final el otro también está bueno, lo que pasa es que había que comerse algo primero. Así que vamos a recorrer por aquí algo bien rapidito porque el taxista nos está esperando. Mire, esto que estamos viendo aquí lo vimos desde el mirador. Pero miren, de cerca también se ve bien bonito. Miren esa barquita allí, un señor ahí con la barca. Wow, me encanta, está muy bonita la vista desde aquí también. Miren todas las embarcaciones que tenemos aquí, asumo que son de los pescadores y como hoy es día feriado, están, miren, aquí estacionados. Hay unos bien chiquititos, miren eso parece de juguete. Este es el mirador de Winston Churchill. Este mirador lleva su nombre porque este político realizó una pintura de lo que es la ciudad de Cámara dos Lobos. Y aquí tenemos, miren, una escultura de lo que es el caballete y la pintura que, según pues él utilizó, esa pintura él la realizó en el 1950. Así concluye nuestra inolvidable visita a Funchal en la isla de Madeira. Mi primera experiencia en Europa, además de ser gratificante, impresionante y profundamente emocionante, ha superado mis expectativas y Funchal me ha dejado con deseos de regresar. Después de un día de navegación, continuaremos esta travesía por el viejo continente con nuestra próxima parada en Lisboa.
la capital de Portugal. Una ciudad llena de vida y belleza. No se pierdan el próximo episodio donde seguiremos descubriendo juntos los tesoros de esta aventura transatlántica. Y recuerda, si te gustó el video, regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Hasta la próxima!